Vamos bien. Para disfrutar de manera segura de este encuentro, les recordamos usar siempre el tapabocas cubriendo boca y nariz, lavar las manos, usar alcohol o antibacterial. Las palabras palpitan, nacen a cada instante, se transforman, nos enseñan de eternidad, diría Neruda, son antiquísimas y recientísimas. Viven en el féretro escondido y en la flor apenas comenzada. Esa amplitud poderosa e infinita es gran parte de lo que nos constituye. Por eso a través de esos códigos hallamos maneras de expresarnos, de cuestionar la realidad, de compartir con otros lo que somos. La Alcaldía de Medellín, a través de su Secretaría de Cultura Ciudadana y la Biblioteca Pública Piloto, les dan la bienvenida a la 15ª Fiesta del Libro y la Cultura, que tiene como tema central las palabras, con música, historias, arte y voces provenientes de las esquinas del mundo. Queremos que nos acompañen a entender mejor de qué estamos hechos, qué nos define. La actividad que tendremos a continuación hace parte de lanzamientos del libro, que hemos pensado para conversar sobre temas como literatura, política, ciencia, periodismo, arte, poesía, las palabras y temas contemporáneos. Realizaremos registro fotográfico y audiovisual con fines divulgativos. Si no deseas ser parte de este, te solicitamos que lo hagas saber al equipo organizador, que está identificado con camisetas de la fiesta. Recuerden visitar nuestras redes sociales, @fiestalibro en Twitter e Instagram y Fiesta del Libro y la Cultura en Facebook, usando el hashtag FiestaLibro2021. Presentación de las obras ganadoras en la convocatoria departamental de estímulos en el área de literatura año 2021. Presenta Marcela Isabel Trujillo Quintero, convoca el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia. Bueno, muchas gracias. Ay, Dios. Pero, fuiste tú, fui yo. Me quito el tapabocas, me lo dejo, me lo alejo. Estamos. Bueno, mil gracias por estar aquí con nosotros esta tarde. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Desde el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia y la Gobernación de Antioquia, pues extendemos primero que todo un saludo de nuestro gobernador encargado, Luis Fernando Suárez, de nuestro gobernador Aníbal Gaviria, quienes son unos profundos creyentes de las palabras y de la necesidad permanente que tenemos justamente de encontrarnos en ellas para construir una mejor ciudad, una mejor sociedad, una mejor Antioquia, una Antioquia donde todos y todas podamos encontrarnos a través y desde la diferencia y, como no, siempre desde la construcción cultural que nos permite la palabra. No podemos hablar de cultura si no hablamos de palabra. No hay ninguna otra posibilidad que nosotros como seres humanos, que aprendimos a descifrar los códigos, que aprendimos a descubrirnos en los símbolos, que aprendimos a comunicarnos a través de ellos, construyamos justamente nuestros referentes culturales, los renovemos, los reaprendamos, los desaprendamos, sino es justamente a través de la palabra. Así que hoy estamos muy satisfechos y muy contentos de poder estar como Gobernación de Antioquia y como Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia en esta 15ª Fiesta del Libro, una fiesta del libro que siempre ha sido una fiesta de la cultura, una fiesta de las artes, una fiesta del encuentro comunitario, una fiesta del encuentro ciudadano, una fiesta que vivimos y habitamos en este jardín botánico como absolutamente propia y que la abrazamos como ciudadanos y como ciudadanas justamente porque estamos convencidos de ese poder maravilloso y transformador que tienen las palabras y que tienen la posibilidad de acercarse a los libros. También como esa fascinación que nos sigue generando a quienes amamos los libros, la posibilidad de pasar sus páginas, de encontrarnos en sus personajes, de preguntarnos qué va a suceder, de hacerle preguntas a la historia, incluso de oler ese suceso maravilloso que se desprende cada vez que pasamos la página de un libro cuando el libro está nuevo o cuando tiene 100 años encima, que son olores totalmente distintos.
Pero hoy estamos aquí para hablar justamente de los olores que emergen de las subregiones del departamento de Antioquia. ¿Cuántos municipios tiene el departamento de Antioquia? Y esta pregunta no es para el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, que aquí hay muchos del equipo. 125. Somos 125. Somos tal vez el segundo departamento más extenso en términos poblacionales y en términos geográficos. ¿Cuántas subregiones del departamento nos identifican? ¿En cuántas subregiones estamos divididos como departamento? 9. 9. Ay, que no era para ellos. Que era para ellos. 9. 9 subregiones, cada una distinta, cada una diversa, cada una propia, cada una absolutamente rica desde sus formas, sus costumbres, sus maneras de narrar, de habitar, de comer, de vivir, de producir. Y cuando nosotros decidimos hacer parte de este viaje y de esta fiesta, lo primero que pensamos era que teníamos que dar a conocer justamente lo que pasa en nuestro territorio desde la palabra. Porque estos jóvenes que ustedes ven aquí conmigo y que son una pequeña muestra del gran talento que emerge todos los días en todas las subregiones del departamento son la demostración de ello. Urabá tiene una manera de danzar con la palabra y es la palabra sabrosa, con olor a mar, con sabor a pescado, con ritmo de bullerengue. Pero seguramente el oriente también tiene una manera distinta de narrarse desde las mañanas frías, desde las tardes melancólicas con un poco de niebla, desde las montañas que la recorren de un lado a otro. Y el suroeste muy seguramente tendrá notas de café, y ahora con una cantidad de variables a miel, a chocolate, a cardamomo. Y así sucesivamente cada una de nuestras regiones adereza sus palabras de una manera totalmente distinta. Hoy aquí hay suroeste, oriente, suroeste y oriente. Nordeste también. Nordeste también. Porque cada uno de ellos, escritores dedicados al oficio de la palabra, han tenido la responsabilidad, el compromiso y también la aventura de hacer parte de las convocatorias de estímulos del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia y han sido ganadores de estímulos este año. Entonces creo que lo primero que merecen es un gran aplauso. Y cuando digo que se aventuran es porque quienes conocemos el tema de las convocatorias sabemos que no es nada fácil y que una cosa puede ser romantizar también el hecho de escribir, pero escribir no es nada sencillo. Dedicarse a la palabra, escoger como oficio cualquier temática que nos lleve al ejercicio disciplinado y consecuente y riguroso de escribir no es sencillo. Sea literatura, sea ficción, sea no ficción, sea biología, sea ciencia, sea literatura para niños, sea antropología, cualquier tema que nosotros escojamos nunca va a ser sencillo. Pero adicionalmente, presentarse a una convocatoria pública requiere también cierto nivel de osadía, porque sabemos que no es fácil. Y porque quienes trabajamos de este lado de lo público, digamos, tenemos ahí la gran esperanza de poder apalancar, apoyar, ser como esa herramienta y esa posibilidad justamente de darle continuidad a los proyectos, pero también tenemos claro que no es fácil. Pero de lo que sí pueden estar ustedes absolutamente seguros es que el equipo del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, de los cuales hay muchos integrantes hoy aquí, entre ellos la persona que es la directa responsable de manejar el área de convocatorias y que no es un trabajo nada sencillo y que tiene una responsabilidad enorme,
pero también tiene un compromiso y un amor profundo y una pasión absoluta y un convencimiento total de que su trabajo y que esa bolsa pública que nosotros ponemos ahí de manera transparente, democrática, plural, lo que busca justamente es que hoy podamos hablar con los ganadores de convocatorias y yo ya me voy a callar para que sean ellos los que hablen. Entonces, Rafael Mejía, Yolombó, por aquí a mi izquierda. Iván Graciano Morelos de la Estrella. Juan Camilo Valencia de la Ceja, aquí a mi derecha. Alex Nicole Alzate es la representante femenina de la tarde de hoy del municipio de Sonsón. Y Eisenhower López del municipio de La Unión. Cada uno de ellos tiene una propuesta totalmente distinta, totalmente novedosa. Entonces, lo que quiero es que arranquemos justamente hablando de la aventura de presentarse a la convocatoria, para que después entonces contemos qué es lo que los motiva a ustedes a seguir obviamente ejerciendo el oficio de escribir, pese a cualquier dificultad, esa necesidad que uno tiene de plasmar el pensamiento, de hacer ese ejercicio ahí de manera permanente, pero cómo fueron llegando a eso, al punto de decir, listo, ya tenemos un producto que está maduro, que puede ser, digamos, evaluado por un jurado, que puede pasar unos requisitos de una convocatoria. Hablemos de eso, hablemos de ese primer momento que significa enfrentarse al sistema, porque necesariamente lo es, ¿cierto? ¿Quién quiere arrancar? Eisenhower. Sí, hola. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias también por la invitación, de verdad. Yo me siento muy feliz de compartir este espacio con los y las ganadoras, pues con algunos, también con la directora, porque la hemos visto muy activa por ahí en redes, pero estar acá conversando también es una oportunidad bien valiosa. Bueno, ¿qué les cuento en cuanto a la convocatoria? Yo soy periodista y comunicador social y dirijo un medio de comunicación llamado Revista Cronópolis. Revista Cronópolis de alguna manera es una hija de las convocatorias de estímulos, ¿cierto? Nació con estímulos, ha sido uno de los grandes también, digamos, de las formas que hemos tenido para financiar la publicación durante varias ediciones, así que ahí he venido de alguna manera como forjando ese camino, conociendo el tema de la convocatoria de estímulos y de algunas otras convocatorias. Este año fue para mí, digamos, como un reto, un pensarme que quería ya algo muy mío, ¿cierto? Si bien la revista es un proyecto que yo dirijo, digamos que es algo que también donde participa un grupo muy grande de personas, pero este año tenía como una deuda conmigo, ¿cierto? Porque yo suelo escribir mucho, me gusta escribir mucho, pero publico muy poco. Entonces yo guardo mucho como las cosas que hago y digamos que este año fue como ese decir, bueno, yo ya necesito, quiero, es una necesidad mía poder publicar este año ya un libro y también de ahí viene como el título de la obra. El libro se llama Acto de Contrición. Acto de Contrición es el nombre de uno de los cuentos, pero también es muy simbólico porque es un acto de contrición conmigo mismo, ¿cierto? Entonces, bueno, digamos que si bien ya conocía un poco, estaba familiarizado con la convocatoria, siempre va a ser un reto muy grande, ¿cierto? Porque hay otro montón de personas que se están presentando y de procesos que son muy valiosos. Pues yo estaba, por ejemplo, en la misma línea con personas tesísimas que no es que uno dude de uno, pero uno también sabe las capacidades que tiene el otro. Entonces yo pensaba como, bueno, acá las posibilidades están, pero digamos que es difícil. Entonces también fue algo muy valioso haber ganado precisamente por eso, porque estaba de alguna manera como en la misma categoría con personas que yo sabía que tenían todo el talento y que eran muy tesas en esa misma línea. Entonces, bueno, ahí fue un logro como importante. Entonces, más o menos ese fue como el primer acercamiento a la convocatoria de este año. Lo que dice Eisenhower es muy cierto, o sea, la cantidad de talento que nosotros tenemos en el territorio es muchas veces superior a nuestras capacidades de difusión y de divulgación. Por eso es tan importante este espacio el día de hoy. Solamente como un dato que para nosotros es muy significativo, cuando nosotros lanzamos las convocatorias tienen diferentes líneas y hay obviamente unas dedicadas a literatura, otras a teatro, otras a danza, otras a artes audiovisuales,
El área en el que más participantes nosotros tenemos siempre es justamente el área de literatura. Y Mile, que tiene las cifras en la cabeza, siempre las tiene. ¿Cuántos participantes fueron este año, Mile? 142, más o menos. Es o sea, en todas las líneas, escribiendo ensayo, escribiendo cuento, escribiendo poesía, narrando esta Antioquia de maneras actuales también y contemporáneas, que es una cosa muy importante. ¿Quién más nos quiere compartir cómo fue enfrentarse al sistema? Bueno, muy buenas tardes para todos. Primero que todo, pues muchas gracias por este espacio y por poder facilitarnos a nosotros participar también de estos eventos. Yo me desempeño como director de cultura en el municipio de Yolombó y ya habíamos participado antes pues, de las convocatorias como persona jurídica y en otras áreas. Es la primera vez que lo hacemos en literatura. O sea, no tiene nada que ver que sea el director de cultura de Yolombó, él se la ganó solito. Sí, me presenté como persona, en esta ocasión nos presentamos como persona natural, parecido a lo que decía Eisenhower, pues es una experiencia pues más personal y no lo hago para promocionar pues algo que yo he escrito en esta ocasión. Lo que buscamos precisamente es encontrar las voces de los escritores de la subregión. Estamos en la categoría de Biblionets, que la idea es crear por medio, pues bueno, crear, ¿no? Hacer un acercamiento, dar un primer paso a lo que sería una creación subregional de redes de biblioteca y literatura a través de este ejercicio que se llama Relatos Errantes, que es una propuesta de creación, difusión y también de narrativa, ¿cierto? Porque pensamos vincular no solo a los 10 bibliotecarios de los municipios, sino también de cada municipio un autor inédito y un cuentero o narrador que le dé vida a ese cuento. Precisamente por lo que decías al principio, ¿cierto? Las subregiones tienen algo que las traza, una historia que las une. En el caso del Nordeste, pues es la minería, es el trabajo también de panela y de caña, y nosotros hemos visto que la cultura de la subregión es un poco atomizada, ¿cierto? Las propuestas específicamente para literatura se encierran como en cada municipio y desde el año pasado empezamos como a explorar intercambios, ¿cierto? Con otras bibliotecas y surgió la idea, pues bueno, vamos a hacerlo de este modo porque también lo que queremos es fortalecer las tradiciones locales y la oralidad. Es una de esas tradiciones en el Nordeste, es una de las formas en que más se conserva memoria de eventos en nuestro municipio. Entonces, la idea de Relatos Errantes es poder construir por medio de ese viaje, se llama Relatos Errantes porque los relatos se van a mover de un municipio a otra biblioteca y van a encontrar en otra persona de otro municipio un intérprete, una voz que le dé a esa historia pues toda la potencia necesaria. Entonces, lo que buscamos principalmente es fortalecer y acercar a los bibliotecarios con los escritores de la subregión, propiciar como ese momento de intercambio y de circulación literaria y por supuesto también entregar un producto que pueda mostrar lo que es la subregión, que le dé un poquito más de identidad a las letras de la subregión. Entonces creemos que la literatura pues es esa posibilidad de red. Ya lo hizo Tomás Carrasquilla con el cuento de la Marquesa de Yolombó, que hasta el día de hoy es un vínculo pues indisoluble entre Santo Domingo y Yolombó a través de la literatura, y pues lo que queremos hacer es fortalecer eso, y lo novedoso es que, digamos así, van a poder disfrutar de eso en un formato audiovisual y con la voz de un cuentero o un narrador pues que a través de su corporalidad también potenciará, y de la escenografía potenciará esos relatos que vamos a recoger. Bueno, ahí hay una apuesta totalmente distinta a la de Eisenhower. Vos tenías una necesidad propia justamente de poner esa esencia tuya un poco como, bueno, aquí estoy yo, aquí lo pongo sobre la mesa y me entrego, un poco lo que uno hace cuando no solamente se presenta una convocatoria, sino presenta algo que es tan íntimo como el hecho de escribir, pues se arriesga y lo pone sobre la mesa y se entrega. En este caso ustedes están creando un proyecto colectivo que es absolutamente valioso porque justamente hay un tema de recuperación, un tema de reconocimiento, hay un tema de legitimidad del territorio a través justamente de las voces que lo habitan. Nicole, ¿cómo es tu experiencia? Bueno, muy Además, buenas. porque ustedes están, qué pena, ustedes están muy políticamente correctos.
Hablen de los problemas, que también de eso hay que hablar. Ah, bueno, Apenas, sí. ya que insiste. Bueno, no, pues en mi caso, de hecho, mi propuesta es también una apuesta por lo territorial, es de hecho un proyecto como de formación y de divulgación, de publicación en sí, de una cartilla un poco también como sobre el uso de la biblioteca, la importancia que tiene la biblioteca, digamos, en el contexto comunitario, para ser entregada a las comunidades rurales del municipio de Sonsón. Un poco también como para enseñar cómo cuidar una biblioteca, lo que son las bibliotecas familiares y las bibliotecas escolares, que de hecho deviene es como de una problemática o de una necesidad que yo desde mi quehacer, yo soy profesional en literatura y pues en este momento me desempeño como bibliotecaria pública en el municipio de una de las 4 bibliotecas. Evidencié pues como la necesidad de empezar a fortalecer ese rol que tiene la biblioteca con respecto a la comunidad. También en esa visión como de la biblioteca como una metáfora de un espacio en el que cabemos todos, en el que soñamos todos, en el que todos de algún modo empezamos como a construir comunidad y de ahí deviene justamente pues como esa necesidad de empezar a formar en las comunidades rurales también como esa conciencia. Porque pasa mucho y yo me he encontrado con los libros que están teniendo la mesita, los libros Poniendo la que... puerta. Exacto, los libros que están trancando la puerta y bueno, ese tipo de cosas. Entonces, bueno, es un poco también como para generar esos procesos de activación de la biblioteca, de cómo en nuestra casa tenemos una biblioteca y si la tenemos, cómo la organizamos, cómo la mantenemos bien, de algún modo pues como fortaleciendo ese rol que pues en últimas tiene la biblioteca como biblioteca y cómo va de un nivel macro, de un nivel micro, digamos ese nivel familiar, ese nivel escolar, allá el nivel de la biblioteca pública municipal, también como ese proceso formativo ahí es como lo esencial detrás de esa cartilla que estamos generando. Iván y Juan Camilo, ¿qué los animó? Bueno, muy buenas tardes. Quiero hacer un ejercicio. Correr ese monitor. Un ejercicio porque hiciste, Marcelo, una pregunta muy importante de cómo nos iniciamos en estos asuntos. El ejercicio de escritor se lo debo a una maestra y yo hoy soy maestro. E incluso yo había obtenido 2 premios o 2 estímulos con el Instituto de Cultura y este año pensé en los niños, entonces ya se van a ir las 2 niñas que le quería dedicar el trabajo a ellas, pero quedas tú. ¿Cuál es tu nombre? Jerónimo, ya lo escuché, ¿cierto? Y por allá también veo otro niño, ¿tu nombre? Cristian, me emociona mucho porque mira, ya está mi hija, la que tiene el bolso, la traje, inclusive venía aquí a la fiesta del libro antes de nacer mi esposa en embarazo, también docente, y ya hoy viene a acompañarme, me emociona mucho. Es escritora, tiene una librería, no voy a decir cómo se llama para no hacerle pues publicidad acá. Pero entonces, respondiendo a tu pregunta, de verdad me inicié, fue gracias a una maestra. Y en esta convocatoria yo pensé en devolverle a mi comunidad. Yo soy campesino de San Juan de Urabá, bueno, tengo 20 años de estar aquí en la Estrella de docente, pero yo tengo que devolverle algo a mi comunidad. Y desde hace 3 años, ya estoy que me pensiono, entonces hice un trabajo de campo en el territorio y lo nombro. La vereda donde yo nací se llama La Mugrosa. Y ese qué problema ese nombre La Mugrosa. Entonces yo cómo hago este trabajo aquí en La Mugrosa, la gente no quiere el nombre, otros sí quieren el nombre. Y bueno, se ha generado un proceso muy bonito porque haciéndole estudios que en San Juan de Urabá no hay agua, ni en arboletes. Entonces sí, eso tiene una connotación, porque es que la gente ya no se baña, si no hay agua, ¿qué sentido, cierto? Los niños han nombrado ese asunto. Tan así que hay una quebrada hermosa que pasa por la tierrita que dejó nuestro padre y se llama La Cristalina. Y en el ejercicio que se hizo de escritura, porque fueron unos talleres, yo estoy en la modalidad rural, en asuntos rurales, es una antología de fábula escrita por los niños, ya han fabulado que la vereda se llame La Cristalina. Eso es un proceso muy bello porque allá llegó una fundación que está haciendo unas casas, está proponiendo ese nombre de La Cristalina. Bueno, y estamos en un estudio con los expertos, los sociólogos, unos antropólogos, a ver si eso se puede o no se puede. Pero
pero es que si no hay agua, ¿de qué otra manera le vamos a cambiar el nombre si seguimos mugroso allá, si no hay agua? ¿Cierto? Y una problemática de violencia. Si ustedes me permitieran, yo leería un corto texto de cómo piensan los niños frente a esa situación de la escasez de los alimentos, de la manipulación de los alimentos de las mujeres. Son textos muy cortos, son narrativos, unas fábulas, pero que en su microrrelato, ¿cierto? En ese sustrato hay una realidad conmovedora. Entonces, estoy muy feliz porque voy a devolver eso y es un asunto simbólico, pero además allá no hay biblioteca. Por lo menos escuché así, a grosso modo, de que acuñaban las puertas con los libros. Allá no hay biblioteca, no hay libros en esa vereda. Entonces la idea es materializar de que con estos libros vamos a formar una biblioteca y mi hija va a donar libros, ¿cierto? Entonces vamos a hacer algo bonito en la escuela con los maestros, que los maestros también se empoderen del territorio porque ellos van en la moto y se regresan para el pueblo. Además porque no hay luz. Sí hay luz, pero los campesinos no la tienen porque se las han cortado, no tienen con qué pagarla. Allá hay ganadería o siembra de teca, melina, se ha industrializado el territorio. No tienen dónde cosechar, los niños nombran eso, quieren sembrar berenjena en su patio. No hay dónde sembrar la berenjena, ni dónde sembrar la yuca y el ñame. Entonces, estamos muy interesados en que haya la forma algún día de que ellos tengan donde sembrar el cebollín, ¿cierto? Unos alimentos propios de la región, y me emocionó cuando mencionaste Saurabá. Las quebradas donde se pescaba se secaron, que hablabas de pescado, ¿no? Entonces yo añoro, yo cuando niño había muchos peces, ya no hay nada de eso, solo el recuerdo, pero es posible que se transforme el territorio y este ejercicio que tú haces desde el instituto y muchas instituciones nos permite tener esperanza en un nuevo país, en una nueva región, en un nuevo departamento. Muchas gracias. Gracias, Iván. A mí me conmueve profundamente lo que empieza a suceder, y es que cuando nosotros les hacemos la invitación justamente a ustedes a narrar el territorio y a hoy presentarlo de cara a la comunidad que visita esta fiesta del libro, que estamos en la carpa número 17, para que pasen por allí y conozcan un poco más de la experiencia de quienes hacen posible la experiencia y la vivencia desde el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia. Y es que damos cosas por sentadas, ¿cierto? Nosotros somos y estamos acostumbrados, obviamente, a lo urbano, a el fácil acceso de ciertos elementos, a unos temas seguramente de necesidades absolutamente satisfechas. Algunos es muy probable que hayan tenido la posibilidad de recorrer este territorio y de acercarse un poco más a sus realidades, pero justamente lo que pasa en este tipo de conversaciones y lo que nosotros queremos poner de presente siempre es que Antioquia no es solamente lo que pasa en Medellín, sus 5 corregimientos y algunos municipios aledaños o el Valle de Aburrá, que en esa inmensidad geográfica y territorial de la que hablábamos ahorita cuando les preguntaba cuántos municipios somos, 125 municipios, que hay un municipio como Ituango, por ejemplo, que tiene la extensión territorial de albergar solamente en su territorio más de 102 veredas, son 68, si no me equivoco. Obviamente con veredas donde no conocen la posibilidad de tener una biblioteca, donde esta realidad que nosotros vivimos hoy de manera absolutamente fantástica, de darle la vuelta al jardín botánico y de encontrar cualquier cantidad de posibilidades al alcance de nuestros ojos, de nuestras manos, de nuestro pensamiento, están ahí. Para muchos de nuestros niños y niñas en el territorio siguen siendo absolutamente inimaginables. Y lo que hacen cada uno de ellos en el territorio es generar esa posibilidad. Y eso es lo que hace tan importante que se arriesguen a participar de una convocatoria, que se arriesguen a proponer obviamente su esencia o esas voces del territorio a través de proyectos colectivos, o como lo hace Iván, de volver a su tierra y de capturar el sentir del campo, que es una cosa que adicionalmente parece que tenemos absolutamente olvidada.
Y eso es básicamente lo que tratamos de hacer, es eso, son ellos los que hacen absolutamente valioso el quehacer. Juan Camilo, te tocó cerrar esta seccioncita. Bueno, les cuento que digamos que la idea inicial surge de un deseo que yo tenía de unir mis dos pasiones, que son el teatro y la historia. Y de ahí surge como esta propuesta de teatro histórico, en el que yo traté de recuperar dos obras que se escribieron en el Oriente Antioqueño, una en 1872 en el municipio de La Ceja, por Alejandro Villegas Bravo, y otra que se publica en el periódico La Miscelánea de Medellín en 1913, Juan José Botero, que se llama Juana la Contrabandista. Resulta pues que queríamos utilizar, o yo quería utilizar el teatro no solo como una fuente literaria para dar a conocer, digamos, al público que va al teatro, estos autores que pertenecieron a nuestro territorio, que son muy locales y que dejaron obras muy importantes que relatan la cotidianidad pues de nuestros antepasados, sino que también quería demostrar cómo el teatro puede ser usado como fuente para la historia de nuestra región, por los temas que toca, por los personajes que salen en esas obras y porque digamos que lo realmente bello de la historia es darle rostro para que la gente la pueda comprender. De ahí fue un reto demasiado grande porque era la primera vez que yo me presentaba a estos estímulos y para mí pues era muy común hacer proyectos de investigación académica en historia, más no un proyecto para presentarlo al instituto. Entonces ahí comienza la odisea de tener todo al día, todo el papeleo de cómo escribirlo para que realmente sea una propuesta viable, porque pues la idea a veces puede ser buena, pero si uno no la sabe plasmar en el papel, ahí se va todo. Y ya pues finalmente cuando me doy cuenta que soy ganador del estímulo, pues la tarea continúa, ¿cierto? De estar muy pendiente, de seguir mandando el papeleo. Yo no tenía ni cuenta bancaria, entonces me tocó ponerme a sacar y empezar como mi entrada al mundo adulto, por así decirlo. Entonces, no, quedo muy agradecido también por la experiencia, es muy valiosa el solo hecho de participar y pues ya siendo ganador de la convocatoria, tratar de llevar un poco de ese conocimiento que yo he adquirido en mis estudios a una comunidad y a una localidad que le puede interesar conocer de su pasado, reconocerse en un ambiente que también es muy campesino, para que se dé cuenta cómo en el tiempo nuestra sociedad ha cambiado, qué intereses tenía la sociedad del pasado y un poco también el trabajo de la palabra, porque, digamos, encontrar estas obras de teatro es también tratar de aprender un lenguaje nuevo, un lenguaje que en su mayoría ya no existe, porque digamos que en el colegio nos han enseñado que como hablaban nuestros abuelos, como se hablaba en el campo, no es una manera correcta de hablar el español, pero que igual quedan plasmados en esos escritos como los de Alejandro Villegas, Tomás Carrasquilla, Juan José Botero y toda esa literatura antioqueña, y es bueno rescatarlo, ¿cierto? Porque la gente hablaba con unos términos muy interesantes y se entendían, y al día de hoy eso se ha transformado. Entonces también de como tratar de enseñar a la gente esas peripecias del lenguaje y cómo él va cambiando en el tiempo. Juan Camilo me lleva a un lugar muy importante y es, listo, ya me presenté a la convocatoria, hasta cuenta de ahorros me tocó abrir porque ese por ejemplo, es un requisito. ¿Y ahora qué? ¿Cierto? Entonces, yo quisiera irme como por esos dos lugares, las fuentes y el ahora qué. Es decir, ¿de dónde bebimos
para tener este resultado, ganador de la convocatoria, y ahora ¿para dónde nos vamos? ¿Quién quiere arrancar? ¿O rompemos el orden? No, rompan el orden, por favor, siempre. Bueno, miren, el proceso ya de la antología, porque es una antología escrita por niños de unos talleres que iniciaron hace ya 3 años, y rescato un elemento muy importante, que se está hablando de la palabra, y allí es la palabra de los niños, es el lenguaje, ¿sí? Entonces, gracias a John Freddy, ¿cierto? John Freddy, que es el asesor del proyecto, pues en términos de la parte técnica, le estamos dando el cumplimiento a todos los requerimientos que nos han pedido. Y en términos del libro, que vamos a sacar 1000 ejemplares y que tenga sostenibilidad como se pide allí en esta convocatoria, es precisamente volver a la comunidad, hacer una presentación con ellos allá, bien bonita, con los niños en la escuela, con los padres de familia. Les cuento que yo alguna vez llevé unos libros de mi colegio, porque yo tengo una caja de libros personal y ellos no querían que yo me devolviera con los libros, sino que se los dejara allá. Entonces, ¿qué hago, no? Entonces, ahorita los libros le van a quedar a los niños y vamos a dejar en la escuela. Y también hay una caseta comunal que vamos también a tener en la biblioteca, porque a los campesinos les gusta leer. Quien pudiera creer, les gusta leer. Sí, ellos en la tarde se sientan allá, leen mientras otros juegan, entonces es de observación y es de animarlos. Y yo creo que este proyecto tiene una trascendencia en la medida que yo voy a volver allá al territorio, y de hecho lo estoy haciendo con las madres. Por ahí estamos haciendo un trabajo de cocina, que me fascina la cocina. De hecho, bueno, sin ponderar, creo que me tengo confianza también en la cocina, entonces vamos a rescatar esas prácticas que se están perdiendo con las matronas, porque para mí es muy importante que se conserve esta tradición de los olores, los colores. Proyecto, un recetario. Sí, un recetario, claro, que no se nos pierda este proceso, ¿no? Y en los cuentos y en los relatos los niños lo citan muy bien. Gracias. Nicole, Iván, Juan Camilo, Eisenhower. Bueno, pues yo les quiero contar un poquito. En el caso de nosotros de Relatos Errantes, como les decía, ya habíamos recibido, y el Nordeste es un lugar que tiene muchos escritores, muchas personas que escriben poesía y cuentos sobre todo, pero... Es que es un territorio atravesado por la palabra, hay una cosa ahí natural de esa relación y de esa expresión. Exacto. Justamente desde la palabra y a través de la palabra. Sí, entonces nosotros empezamos a mirar que lo que hablamos no es fácil presentarse a una convocatoria, no todos o tienen la papelería que cumple o pueden formular el proyecto, y dijimos, bueno, de la subregión, primero hicimos como un ejercicio exploratorio, como te decía el año pasado, con un escritor de Amalfi, Marco Vinicio, que nos envió un cuento y tuvimos la oportunidad pues de narrarlo en la biblioteca. Entonces dijimos, son cuentos que cuentan de una forma u otra también la identidad de cada uno de estos municipios, y que al momento del ejercicio que salió de transportarlo a Yolombó y de ser narrado en Yolombó, entonces nos ayuda también a entender un poquito más como esos puntos en común que tenemos con otros municipios de la subregión. Y dijimos, bueno, vamos a buscar una forma de que esto llegue como afuera de la subregión, que no se nos quede siempre el proyecto o el escrito, porque por ejemplo, como te digo, los poetas del pueblo se conocen dentro del pueblo, y si tiene una buena dinámica de difusión, pues puede llegar un poquito más lejos, pero sin embargo no se promueve tanto la palabra como debería. Sí, se queda como una práctica muy endogámica. Exactamente. Hacia adentro. Entonces lo que queríamos también era pues como beber de esas fuentes de los escritores inéditos locales, pero también para poderla mostrar, para poder llevar esas palabras, digamos así, a que recorrieran también todo el departamento. Y la parte principalmente también que nace de las tradiciones locales es que sea narrado de manera oral, ¿cierto? Que no sea un texto pues que
que quede en cartilla o que quede en libro. Sino llevarlo a la oralidad. Sí, exacto, porque también es importante recordar que en nuestro municipio y en nuestra subregión la promoción de lectura todavía es escasa, ¿cierto? No se hace el esfuerzo que deberíamos hacer al respecto. Entonces, también es otra forma de promover la palabra y de mostrarles que la historia puede viajar, que si la tienen escrita, por ejemplo, que nos ha pasado que hay personas que no nos muestran las obras porque nos dicen que la ortografía o que sienten, ¿cierto? Que miren que su historia tiene una potencia que atraviesa eso y que habla de la identidad pues de ellos y del territorio. Entonces, por eso fue como dijimos, bueno, vamos a tomarlo local para mostrarlo y demos la oportunidad de que sea un proyecto grande, o sea, no grande en cuanto a lo ambicioso, pero sí en las cantidades de personas que participan. Son más de 40 personas que vamos a trabajar en este proyecto, 10 narradores, 10 enlaces de cámara, 10 bibliotecarias dinamizadoras y los 10 autores que serán seleccionados también. Entonces, creo que es muy bonito porque se logran unir muchas manos para sacar adelante esas historias locales. Y es un proyecto que potencia justamente esa promoción de la lectura y la escritura en el territorio, o sea, todos son finalmente proyectos viajeros, o sea, todos son proyectos que están hechos justamente para generar conversación, para nutrir esa posibilidad de reconocerse en quiénes somos, de dónde venimos, para dónde vamos, desde las palabras, y encontrar obviamente estos nuevos mecanismos a través también de la virtualidad y de las opciones que la tecnología nos presenta y que obviamente un poco la pandemia nos enseñó y no vamos a renunciar a ellas para generar mayores conexiones obviamente con nuestro territorio y con las comunidades. A mí eso me parece que es un punto importante de conexión también entre ustedes, que hay obviamente unos proyectos particulares, pero que todos tienen primero un acervo comunitario y segundo que todos viajan, que todos son proyectos viajeros. ¿Para dónde vamos? Bueno, ¿para dónde vamos? En este momento, para mí hay un reto grande y es el tema del tiempo, ¿cierto? Pienso que hay momentos en los que el tiempo se ve como un poco atropellado y hay que cumplir con un montón de cosas, que no solamente la obra como tal, sino todo lo que tiene que ver con los requisitos. Pero es un aprendizaje. Entonces, en este momento, en términos de cómo va pues el proyecto, como por mi lado, el libro está casi terminado en un 100%. Ya se adelantó también las conversaciones con una artista acá de Medellín. Ella en redes se encuentra como Sara de Colores, no sé si de pronto la han visto por ahí. Ella es una artista que sacó una serie llamada Dinero Sucio, que incluso durante como todas las movilizaciones y el paro estuvo por ahí rodando bastante. Yo conversé con ella y se entusiasmó mucho cuando le hice pues la propuesta de ilustrar la portada del libro, entonces con ella estoy trabajando como el tema de la portada. Entonces, bueno, ahí va más o menos como ese proceso, ¿cierto? Todo depende mucho también de cómo vaya avanzando como el tema editorial, pero yo creo que en términos de tiempo todo daría. Este proyecto como tal, digamos que yo ya lo tenía casi listo, entonces depende mucho también como de los otros, ¿cierto? Ya lo que yo pueda hacer después de que esté listo ya no dependería tanto de mí. Pero bueno, también es un aprendizaje porque digamos que en términos de lo editorial yo no había tenido ningún acercamiento en los temas de publicación de un libro como tal, ¿cierto? Que es muy diferente, por ejemplo, a publicar una revista. Entonces, todo ha sido un aprendizaje constante, así ya haya tenido un acercamiento con el tema de convocatorias o con el tema de proyectos, todo ha sido muy nuevo, entonces bueno, ahí vamos como en el proceso, aprendiendo también mucho y también como tú lo mencionabas ahora, me parece muy interesante también porque si bien todas las propuestas que estamos son muy distintas, como lo decías, también apuntan a lo mismo, ¿cierto? Y también buscamos de cierta manera como llegar a lo mismo. Yo también me desempeño como promotor de lectura y hago parte de una corporación del municipio de La Unión que se llama la Corporación Adagio y en estos momentos estamos asesorando la construcción de unos planes de cultura en algunos municipios. Entonces, una de las necesidades que uno ve también en las comunidades es precisamente como ese acercamiento con la palabra, con los libros, con la lectura, además de muchas otras cosas obviamente. Entonces, bueno, de alguna manera todo lo que uno hace le va alimentando también como esa pasión o ese hacer personal y le va abriendo también como la perspectiva del mundo para uno también alimentar su obra y para devolvérselo también a las comunidades posteriormente.
Yo quisiera saber si de pronto hay alguna pregunta o inquietud que quieran formular desde el público. Fundamental esa pregunta, súper importante. Bueno, en mi caso, es que yo creo que igual para cada línea es diferente, ¿cierto? En mi caso, que es la publicación de un libro, uno tenía que enviar un avance del 70% de la obra, ¿cierto? Pero no sé con las demás líneas, pues cómo vaya siendo, ¿cierto? Porque, por ejemplo, cuando yo me presentaba también en las líneas de literatura y bibliotecas, pero ya con una propuesta distinta que era fomento del libro y la lectura en medios de comunicación. Uno envía una propuesta para desarrollarla, o sea, uno ahí no envía un adelanto, sino como la propuesta para desarrollar si la gana, ¿cierto? En cambio, en este caso, uno sí envía casi que el libro completo, pues tú ya lo tienes que tener casi que escrito. Juan Camilo, ¿en tu caso cómo fue? En mi caso, sí había que tener bastante trabajo adelantado, porque digamos que en el proceso de escoger las 2 obras de teatro que van a aparecer en el audiolibro, no fue como que, ay, busquemos obras de teatro que se hicieron hace muchos años y publiquémosla, sino que digamos que yo las escogí porque ya había hecho un trabajo largo de investigación en torno al consumo de bebidas embriagantes en Antioquia, y de eso tratan las obras realmente. Una de las obras se llama La Gotera y relata un personaje que es un goterero que va al estanco de licores de La Ceja a pedirle aguardiente a todo el mundo y a querer emborracharse de gratis. Mientras que, por ejemplo, Juana la contrabandista es contrabandista precisamente porque se dedica a destilar aguardiente de contrabando, o sea, aguardiente que no produce la renta de licores de manera oficial. Entonces siempre fue una búsqueda, una lectura constante acerca de esos temas, acerca de la lucha antialcohólica que se desarrolló en el país en el siglo XX, acerca de cómo desde la colonia se fueron reglamentando pues fiscalmente todas estas bebidas en cuanto a su producción, su venta, su consumo, y de ahí poder sacar, digamos, como una base conceptual para poder definir por qué esas obras, qué es lo que vamos a tratar de enseñar con esas obras, y pues ya lo que se viene es poner, digamos, la grabación de las obras como tal, porque va a ser teatro, o sea, nuestras voces se van a grabar. Pero para poder tener eso listo, nosotros ya con el grupo de teatro al que yo pertenezco, pues hicimos una labor de montar las obras como tal, ¿cierto? De tenerlas listas fuera como lecturas dramáticas o como una obra ya montada. Las obras ya las hemos presentado, entonces digamos que ya lo que queda es grabarlas para sacar el disco con las grabaciones y terminar de escribir el texto que va a acompañar a ese CD. Y pues conseguir en dónde vamos a grabar. Uno que otro detallito. Sí. Pero también digamos que cuando uno ya tiene esa propuesta, también debe tener muy claro como quién lo va a acompañar a uno, quién quiere hacer parte de ese proceso, quién va a enriquecer con otras historias eso que ya uno ha consultado. Entonces yo digo que también, no necesariamente como dicen tener ya una obra súper establecida, pero sí tener mucho avance, porque finalmente el tiempo que queda es como para concretar esos detalles de producción final de lo que uno va a sacar al público. Y la convocatoria tiene que servir como un empujón, ¿cierto? Como ese empujón final, ese espaldarazo que se requiere para poder concluir el proyecto, justamente porque la convocatoria tiene que ser un apoyo, no puede ser un encargo. No puede ser como, ay Dios mío, yo me gané esto y ahora yo qué hago y cómo respondo y qué hago con esta platica, ¿cierto? O sea, ese no puede ser el escenario. En Nicole, en tu caso, ¿cómo fue? ¿Cuál es ese porcentaje?
No, pues a ver, por ejemplo, en mi caso, como es una propuesta pues como de un proyecto, yo creería pues de hecho uno sí debe ser como de algún modo preciso, tener estudiado ya como su contexto, ya tener de algún modo desarrollada la propuesta, al menos pues como ya craneada, ya pensada en términos de cronograma, en términos de presupuesto, en términos pues como de evaluación de los impactos y de las necesidades. Por ejemplo, en mi caso particular, yo envié un adelanto de la cartilla, que pude haberlo enviado, pude no haberlo enviado, pero pues yo decidí hacerlo pues como en términos de que los seres evaluadores del proyecto supieran que ya había de algún modo un adelanto. Que hay una cosa bien particular con el tema del avance de la cartilla, que es que pues yo no soy diseñadora, pero yo dije pues voy a tratar de hacer ahí a ver qué puedo hacer. Y efectivamente, así fue. Obviamente eso no quedó tan lindo, quedó más bien chichipato, pero pues cumplió en términos de dar a conocer a los jurados que ya había al menos un avance investigativo dentro de lo que se quería hacer. Obviamente, ya como lo decía la directora, ya con ese espaldarazo que se le da a uno desde el instituto, pues entonces yo ya sí puedo ir a decirle, hola señor diseñador, hágame el favor y me hace algo más bonito. Entonces, sí, yo creo que también es como esa negociación que empieza a ver de cómo uno verdaderamente a la hora de presentarse a la convocatoria ya tiene los insumos suficientes precisamente para que en caso pues como de salir beneficiado sea una ayuda y no sea un encarte. Y el factor común, pensaría yo, es esa fuente inicial en la investigación. Digamos que esa siempre será, digamos, una dimensión fundamental para la creación, independientemente de que estemos hablando de creación literaria o en el caso de Nicole y Rafael, un proyecto como tal que recoge unas voces y que implica obviamente un proceso de acompañamiento a un territorio o a una comunidad, o en el caso de Iván, un trabajo tan específico como la voz de los niños y las niñas. Claro. Yo quisiera que nos contaras un poquito de eso, Iván, y pues invitar al auditorio si de pronto tiene alguna otra pregunta para hacerles, porque quisiera que ya para cerrar nos compartieran de pronto Iván, Eisenhower, Juan Camilo, alguna parte de los textos que tenemos ahí por... ya, no me miren como qué corchada tan impresionante, directora, haga el favor. Lo tercero es que yo estaba aquí precisamente buscando el texto, y pues son fábulas, son 30 fábulas, y quiero leerlo, que ojalá sea muy apropiado, porque miren, yo soy pedagogo y educador, y estos textos, sin forzarlos, sin que sea pues una pretensión mía, sí genera una provocación en los niños, porque considero que las fábulas deben ser reparadoras y más en territorio de conflicto. Nuestra región ha sido muy afectada y todavía Urabá y las regiones, pero yo creo que la cultura cumple una función muy importante, Lina Marcela, está movilizando a la gente, a los jóvenes, como el deporte. Entonces eso también me genera un nivel de confianza, de uno llegar con esto tan bello a estas comunidades y que le permitan también estar allá, porque sería pues triste que uno no pudiera generar estas acciones educativas, comunicativas en su vereda, en su barrio, en su cuadra. Entonces yo creo que tenemos ahí todavía esa esperanza de ir con la poesía, con el cuento, el teatro, la danza, y se me ha permitido pues desarrollar el trabajo. Entonces estos textos son además terapéuticos para niños afectados por la violencia, porque algunos son huérfanos, la población fue desplazada, yo fui desplazado, mi familia, ¿sí? Hay problemas de territorio, bueno, en fin, no quiero como alargarme mucho en ese tema. Vamos a ver qué nos cuentan por aquí. Sobre una breve, son cortas estas fábulas, muy cortas. Vamos a buscar una que no
nos pueda como ubicar en el contexto de lo que estamos compartiendo. Miren esta tan sencilla, sapos y ranas. Sapos y ranas dejaron de cantar. Ellos sabían por qué. Sapos y ranas se fueron en silencio saltando tras la caravana de desplazados. Sapos y ranas se fueron saltando por el monte sin que nadie los viera. Sapos y ranas llegaron hasta allá donde la gente, muy asustada, llegó e instalaron las carpas, hamacas para los desplazados. Sapos y ranas todas las noches cantaron para hacerle compañía a los que estaban en silencio por sus muertos. Y ahora que también es un lenguaje sencillo, pero miren, los grillos. El chirrido vidrioso de los grillos fue lo único que se llevaron dentro de la cabeza, como taladrándole los oídos, me contó mi mamá. Por eso fue que el ruido de la balacera de aquella noche no los atormentó tanto. Lo que hace que los grillos dejaron de cantar debido a la tormenta aterradora allá en el cerro, las noches ya no son las mismas. Por eso es que mi mamá está pensando en poner un criadero de grillos entre sus amorosas matas de orégano que tiene en el patio. Bueno, dejo por ahí. Son ejercicios de que los niños contaban, bueno, háblenos de los grillos, de las matas, era un diálogo con unas preguntas clave y de eso tendríamos que hablar, cómo se logra generar esto, porque son talleres muy específicos. ¿Sí? Además, mi experiencia es amplia en el tema de tallerista, por si de pronto requieren alguna asesoría, algún acompañamiento en este caso. Sí. Pero además lo que hay en esos textos es absolutamente profundo. Profundo Así y doloroso. Como es de sencillo aparentemente desde el uso del lenguaje, es de profundo en la vivencia y en esa memoria que está ahí capturada. Claro, entonces vamos a tratar de sembrar matas de orégano, porque eso va a tener un ejercicio muy bonito. Y vamos a tratar también de hacer, y lo hicimos, de escuchar las ranas, averiguar nuevamente el canto de las ranas y de los grillos y todo esto, ¿no? Parece muy, muy bonito que los niños conozcan las ranas, porque ahí hay diversas ranas. Muchas gracias, Iván. No sé si de pronto algún otro de nuestros panelistas. Yo quería, responder un poquito la pregunta, porque como el ejercicio de la convocatoria para mí fue un poquito diferente que para el de los compañeros, porque no presentábamos un producto escrito por una sola persona. Entonces, nosotros básicamente al momento de presentar la propuesta, lo que teníamos ya era un conocimiento del contexto, de las necesidades y de la acogida que podía tener entre los escritores, ¿cierto? Y un sondeo previo que habíamos hecho de manera particular con los bibliotecarios. Y el trabajo en forma empieza ahora, ¿cierto? Entonces, ahora que estamos en ejecución, creamos ya los grupos de trabajo a través de WhatsApp, tanto de las personas que van a recopilar el material audiovisual, como de las personas que van a dinamizar la convocatoria de escritores, que son los bibliotecarios, y que en últimas tendrán también un rol muy importante a la hora de seleccionar esas voces que van a tener cada uno de sus municipios en el proyecto. Pero también es un proyecto entonces que cruza el diseño audiovisual, la estética, entonces el crear el logo que ya se lo compartimos a Freddy también, y un primer diseño de publicidad con los colores, también fue todo eso como un ejercicio creativo de pensar la subregión, ¿cierto? De qué colores íbamos a usar, de por qué el logo así, le dimos como una unidad territorial a través de la literatura. El logo es un mapita hecho con un texto y va en un fondo dorado, porque pues es como les decía ahorita, el oro es el que une, como digamos así, todas, desde la fundación de estos municipios hasta hoy en día, su tradición. Pero entonces ahorita que empieza todo este proyecto de armar los equipos, de poder empezar a trabajar en enclaves sin estar en el mismo territorio con la distancia, es un reto en muchas cosas, pero también es muy satisfactorio porque nosotros partimos de una frase que es entre todos hacemos todo, ¿cierto?
que es una frase de un intelectual mexicano y creemos en ella y creemos que es la posibilidad de mostrar que para los escritores que han tenido un espacio más bien vedado en la subregión para mostrar su trabajo, esta sea pues como la forma de que entre todos unamos, como les decía ahorita, y demos esa posibilidad a los escritores locales. Es un proyecto además que es escalable, ¿cierto? Porque nosotros no estamos diciendo que con este ejercicio queda hecha la red o creada la red, es un proyecto que busca tener quizá después una posibilidad de mostrar también los graficadores que son muy buenos, que puedan graficar un poquito esas historias orales que parten de los cultivos de caña, incluso de la de minería. explorar otros formatos, de irnos ya al gran formato, al mural, Sí, pues de cómo integrar esa disciplina con otras disciplinas, ¿cierto? ese es también como el ejercicio, de buscar cómo hacer cada vez más creativa y que siga siendo escalable este ejercicio de relatos errantes. Entonces quería como contarle eso, ¿no? Bueno, quisiera, porque creo que ya tenemos que ir cerrando, como que cada uno compartiera como en estos últimos 30 segundos eso que hace y que yo creo que además ha quedado pues sumamente bien expuesto, qué es lo que hace especial a cada una de sus propuestas, cada uno de esos proyectos que se presentaron a la convocatoria, que fueron ganadores de esta convocatoria de estímulos 2021 en diferentes líneas, porque me parece como importante también, si bien ustedes lo han hecho, como dejar en claro que en el área de literatura hay diferentes líneas y diferentes posibilidades de participación. Y aquí tenemos un poco esa amalgama de posibilidades que se teje dentro de una sola categoría, ¿cierto? Porque cada una de sus propuestas y cada uno de sus proyectos es vital para el desarrollo de este departamento. ¿Qué es lo que los hace diferentes? ¿Qué es lo que los hace que cuando salgamos de aquí y pasado mañana, cuando ya esos textos estén completos, cuando ya esa publicación esté corregida, graficada, ilustrada y puesta en marcha, cuando ese audiolibro ya esté casi que convertido en una radionovela o en un radioteatro o en una experiencia audible de la palabra, cuando estas redes de bibliotecas y cuando esa red de narradores, escritores y cuenteros ustedes van a poner en escena en el territorio, va a hacer que cada una de las personas que nos están escuchando hoy vayan a conocer y a querer acercarse a ese desarrollo. Y por qué no mañana o pasado mañana iban a acompañar a esa posibilidad de construcción de la biblioteca en la vereda con los niños y las niñas y hacer parte de esos procesos de acercamiento a la lectura y la escritura de una comunidad que muchas veces creo que para ninguno de nosotros estaba en la cabeza y que hoy ya no la vamos a llevar en la cabeza. Mira, Marcela, ya estudió la respuesta a la mía. Es precisamente lo de la lectura, el fomento de la lectura. Y créeme, la maestra que bueno, qué pena que yo me tomé la palabra, qué pena que les cuento, yo soy esto, que vivo las letras, estoy entre libros, es gracias a una maestra. Y yo como maestro debo volver allá para fomentar la lectura. Esas maestras y esos maestros iniciales que nos ayudan a entender el mundo a través del código son unos héroes y unas heroínas y no los reconocemos como tendríamos que hacerlo. Claro, me están esperando allá los maestros y les voy a generar un poco de confianza. Y bueno, yo no quiero mentir algo que leí los textos, y los textos son de Lina María de 12 añitos, los dos textos porque dejarle los créditos. Y segundo, que el libro se titula Tiempo de Cuyos, fábulas escritas por niños, porque aquí tengo la imagen, cuando yo salí era oscuro y yo quiero que llegue la luz, y la luz también llega a través de los libros. Muchas gracias. Gracias a ti, yo quisiera también como tomar la palabra y aprovechar para contar que, bueno, pues para nadie es un secreto que el Nordeste es un territorio que ha sufrido bastante por el conflicto armado, ¿cierto? Es un estigma ya que se tiene en el imaginario de las personas cuando se habla de los municipios del Nordeste y en parte pues sí, está presente también en los relatos precisamente porque es un patrimonio de la región, doloroso pero patrimonio, pero que está ocultando constantemente un montón de riquezas culturales también y de acciones cotidianas que reflejan un valor
de vida riquísimo que tiene la subregión. Entonces nosotros creemos que por medio de estos relatos cortos, porque son, no les había contado, pues son relatos de máximo 3 páginas los que vamos a tener en el audiovisual, pero son relatos que posibilitan también crear un nuevo imaginario del Nordeste, ¿cierto? Posibilitan también que las personas, y por eso les decía que es muy importante para nosotros que salgan del Nordeste, porque posibilitan también mostrar otras caras, como decía ahorita el compañero Camilo, la historia, los rostros son supremamente importantes, y darle rostro a esta subregión, pero cambiarle un poquito el rostro, que ya los estigmas de la violencia y pues, los medios también han generado un poquito, y el atraso económico que tiene la subregión y el atraso en vías, porque es que lo otro es que poder hacer esta red también es unir municipios que están distanciados por precariedades como la infraestructura vial, ¿cierto? Y poder generar un poquito esa identidad de su región. Entonces por eso jugamos mucho con la imagen del territorio y con la imagen, como les decía ahorita, del oro como ese círculo, porque puede ser esta literatura ese nuevo oro también, o esa nueva riqueza que podamos encontrar en la subregión para transformar los imaginarios que hay. Narrarse de otras formas. Correcto. Para darse a conocer de otras formas también, Es la fundamental. Nicole. En mi caso yo creería que la vocación más importante de este proyecto es la democratización del libro, la democratización de la literatura y en especial pues también como esa consolidación del espacio de la biblioteca como un lugar en el que cabemos todos, en el que soñamos todos y desde el cual podemos reconstruir ese tejido que es la comunidad. Juan Camilo. Yo pienso que es una oportunidad para hacerle entender a la gente, a los maestros, de que la historia no tiene que ser ese relato aburrido que nos cuentan en una aula de clase, sino que tiene aliados como la literatura para ayudar a que esa historia sea más didáctica y pueda llegar más fácil a la gente del común. Siempre voy a insistir en que es necesario saber de dónde venimos, cómo se ha transformado nuestra sociedad y por qué hoy en día estamos y somos lo que somos. Y por otro lado, así como es importante sacar la palabra, hablarla y transmitirla, también es muy importante inculcar en la gente el arte de escuchar esa palabra. Sentarse, ¿cierto? Nosotros con nuestro audiolibro queremos casi incluso como llevar a la gente a la experiencia de nuestros abuelos, de nuestros padres, cuando llegaba la radio y la gente se reunía en una sala a escuchar la novela que estaban transmitiendo en el momento, ¿cierto? Me parece que es bonito también rescatar eso, porque, no sé, a veces la relación con la palabra es distante, o nos acostumbramos a que leer es solo pasar los ojos por un montón de símbolos que aparecen en un texto, pero poco a comprender. Entonces yo creo que la palabra hablada y inculcar la escucha es demasiado necesario. Bellísimo. Eisenhower. Bueno, en mi caso yo creo que si bien la publicación es un libro de cuentos, pues yo estoy muy permeado por el periodismo. Entonces, casi que todos los textos que están ahí escritos han partido de vivencias, de hechos o de situaciones reales, ¿cierto? Lo que la hace especial, yo creo que es la mirada particular que cada uno tiene de los hechos, ¿cierto? Si ahorita a la salida del auditorio a cada uno nos dicen que narremos cómo fue este espacio, cada uno lo va a hacer de una manera muy distinta, así todos hayamos estado. Entonces, la forma como yo interpreto esas vivencias y que además dejo, no sé, plasmado también como un montón de sentires míos frente a muchas realidades, hay un montón de críticas, hay un montón de dudas que me surgen todo el tiempo frente a muchas cosas y que yo las dejo ahí plasmadas como en esos textos. Entonces yo creo que eso es lo que la hace también especial y pues que nada, que me alegra muchísimo también como poder tener un pedacito de mi esencia que esté en las bibliotecas, que es uno de esos lugares que yo amo profundamente y en los que quisiera estar siempre. Maravilloso. Iván, gracias. A usted muy amable Nicole. por la invitación. Gracias. Rafael, gracias. Eisenhower, gracias. Juan Camilo, gracias. Gracias por representar
las palabras de este departamento, por representar la capacidad creadora y creativa que emerge en cada una de las subregiones de este departamento enorme, gigante, distante, geográficamente disperso, pero también en esa misma magnitud, rico, profundo, lleno de historias que valen la pena ser contadas y que valen la pena ser escuchadas. A ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado en este ratico, en esta tarde. Muy buena tarde y feliz fiesta. Agradecemos su